Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coja Oficio Podcast. Hoy es un día muy especial porque tenemos a una persona extremadamente especial, una amiga de la vida de Alejandro y mía, una persona que es extremadamente especial, es una artista, emprendedora y es una persona maravillosa. Hoy estamos muy felices de tenerte con nosotros, Estefi. Gracias, Santi. Qué rico que me tengan aquí. Yo feliz siempre de conversar con ustedes. Sobre todo porque Steffi casi que no está en Colombia, entonces nos tocó robarnos el momentico chiquito que teníamos de tenerla y pues acá la tenemos. Una Muy fortuna. felices, conocemos su historia desde afuera y somos muy orgullosos de lo que hemos visto que ha pasado. Pero bueno, la idea es que les cuenten a ustedes, que nos cuenten y también conozcamos de pronto cosas que tampoco nosotros sepamos. Vamos a ver qué va a salir. Entonces, bueno, yo creo que para arrancar, Steffi, cuéntanos un poquito de quién eres tú. Ok. Yo soy una barranquillera, colombiana, ciudadana del mundo. Soy una persona sensible, versátil, creativa, enfocada, explosiva. Eso soy. Ahora, no sé si quieres que te cuente como más bien de mi rumbo profesional. Vale. Me preguntaste yo quién soy. ¿Quién eres? Eso es diferente. Te faltó empática, Ay. extremadamente empática. Una chimba O sea, de no conozco a persona. alguien más empático que Steffi. No sé vivir de otra manera. No, yo sé. Excelente. Eso es lo más importante en la vida, conectar con los demás. Y creo que sí, siempre ha sido la relación de nosotros. Creo que eso es muy importante. ¿Por qué y cómo hemos conectado a través de los años y las etapas de cada uno? Bueno, gracias por todo lo que me han dicho. O sea, me están poniendo aquí nerviosa y todo de entrada, diciéndome tantos halagos. Y son verdades desde el fondo del corazón. Lindo. Yo creo que, sí, como dices, empecemos como, ¿qué estudiaste? ¿Por qué lo estudiaste? Y cómo eso de pronto ha empezado o ha ido formando tu camino, que es bien particular además. Perfecto. Yo estudié arquitectura, estudié en la Javeriana. Siempre fui una estudiante de arquitectura un poco distinta a los otros estudiantes, en el sentido de que pues, mis proyectos siempre tendrían que ver más como con artes, como con los sentidos, con cosas interactivas. Entonces, al principio era un poco disruptivo con los profesores, pero siento que a través de la carrera me fueron conociendo y permitiendo como navegar la arquitectura de una forma no tan tradicional. Obviamente, cuando empecé a estudiar me imaginaba teniendo mi firma de diseño de arquitectura y pues más o menos en tercer semestre ya sabía que lo que la carrera me iba a dar era una estructura mental, más no exactamente en lo que iba a emprender a nivel profesional. Eso lo tenía claro desde el principio. Interesante que, eso yo no lo sabía, interesante que tú igual sabiendo que lo tenías claro, pues tuviste la madurez también de decir, yo acabo mi carrera porque igual me va a formar para poder construir ese sueño que, pues bueno, ya hablaremos de ese sueño que igual yo creo que se está ocurriendo en este momento y pues vendrán más cosas, pero Sí. bueno, sí. Pues, a ver, lo tenía claro, pero tampoco era como que tuviera una sensación de querer cambiar a otra cosa. Yo siempre que quiero cambiar, pivoteo. Ustedes Total. lo tienen claro y he navegado así la vida Sí, profesional. y te ha funcionado, que eso es otra vaina muy importante y yo creo que es importante que recalquemos por cosas de la vida y también como tú lo has hecho funcionar, porque no creo que es lo normal que en esa pivoteadera las cosas funcionen tan armónicamente como han funcionado. Ok, ya ahorita voy a saltar un poquito y qué pena que vamos a hablar en desorden, pero El orden que a ti te funcione. les voy a explicar por qué me ha funcionado. Y es que hay un hilo conductor que ha llevado todos esos saltos. Y ese hilo conductor ha sido mi desarrollo personal, mi crecimiento personal, mi sanación. Entonces, al final, cuando miro hacia atrás y veo las cosas que he hecho en el pasado y a dónde estoy hoy y hacia dónde voy, eso lo conecta. Entonces tiene sentido. No es saltar por saltar, sino lo que yo estoy necesitando antes de hacer cada uno de esos saltos. Sí, eso, no sé si eso tenga sentido para ustedes. Hace pero todo sentido y creo que lo hemos hablado siempre es desde donde uno está haciendo las cosas, porque una puede ser, voy a la fija con una alternativa que me va a dar más
billete, que va a estar más a la segura, que va a estar más a la fija. De pronto pasa, de pronto no, no importa, pero el desde dónde es desde cómo me nutro en el ser, que creo que es más o menos lo que pasa contigo. Pues a ver, no todo el tiempo ha sido así. Digamos que cuando estudiaba arquitectura era más mi carácter el que estaba pues navegando la vida. En mis primeros emprendimientos, mis primeros 2 emprendimientos, mi carácter fue más importante en poder ejecutarlo, pero después de esos 2 emprendimientos, cuando empiezo a sumergirme más en la vida artística, en la vida de la creación, lo hago porque es cuando mi ser es el que empieza a estar más presente, empiezo a vivir desde mi sentir. Okay. Y bueno, obviamente hay un momento en el que toca integrar ambas cosas y seguramente en la conversación llegaremos allá, pero no fue el ser el punto de inicio, para mí fue el carácter. ¿A qué te refieres? Para yo entender bien. Sí, digamos mi carácter es enfocado, ejecutador, súper explosivo, mientras que mi ser es el que siente, el que expresa, el que comparte con el otro. El que empatiza. El que empatiza, exactamente. Y la arquitectura y mis primeros emprendimientos necesitaban que eso fuera lo que estuviera a flor de piel. Yo no sabía cómo empezar a navegar una vida profesional desde mi ser, sabía cómo hacerlo desde esas características más prácticas. Claro. Mientras que hoy en día entiendo cómo mi ser se puede como intertwine con mi carácter para navegar la vida profesional también, no solo la personal. Bueno, y para que la audiencia entienda, porque pues Santi y yo ya sabemos un poco de esa historia que ha dado muchas vueltas y ha sido siempre muy interesante y muy cool. ¿Cuáles han sido esos emprendimientos que también te han llegado a sacar ese carácter, sí, que luego te permitieron pues mostrar tu ser? Sí, bueno, mi primer emprendimiento fue Lit Festival. No sé si lo conocieron, pero fue un evento público en el centro de Bogotá, en donde... Por el eje ambiental, para que los que sepan. Por el eje ambiental, bajaba desde la Universidad de los Andes por todo el eje ambiental hasta la Universidad del Rosario, y cuando uno iba haciendo ese recorrido, en cada parque y en cada plaza te encontrabas con una instalación. En ese momento, digamos que estaba más ligado hacia la arquitectura, entonces hablaba del espacio público, hablaba de que era a escala 1:1, pero al final de cuentas, en verdad eran obras de arte gigantes en el espacio público, en donde las personas interactuaban con ellas, entonces tenían sensores, tenían motores, entonces ahí tuve que aprender un montón de cosas técnicas, un montón de cosas de programación. Este proyecto no lo hice yo sola, fue un equipo. Tuve una cofundadora, era mi socia con la que en ese momento trabajábamos todo el año, y luego cuando ya se iba acercando la fecha, más o menos 5 meses antes, éramos un equipo como de unas 10 personas que contratábamos de diferentes áreas, y luego durante el evento, lo hicimos 2 años, tuvimos más o menos unas 500.000 asistencias. Hablábamos de asistencias porque realmente no podíamos medir persona a persona, como era un evento público y abierto, pero pues ese número nos lo dieron el primer año las personas operativas, y pues a nosotras nos descrestó porque ni siquiera entendíamos lo que era, pero pues obviamente es un número que nunca vamos a saber si fue el número exacto. Pero pues sí, yo creo que no se va a saber, pero al final pues yo fui 2 veces y era lleno de gente, y yo creo que fue un evento que pues a mi percepción obviamente dejó un impacto cultural interesante en la ciudad y abrió puertas para más cosas. No, sí, no una sé. prueba de algo nuevo. O sea, eso no lo había visto yo nunca en Bogotá, lo había visto de pronto en otras ciudades europeas, pero en Colombia, en Latinoamérica, eso era algo completamente nuevo. sí, digamos que la idea surge cuando estoy durante arquitectura. En la mitad de mi carrera hago un intercambio a Australia, que es donde empiezo a usar temas de tecnología en arquitectura, y luego me voy a Barcelona a hacer una maestría en interacción, entonces sensores, motores, luces, sonidos. Y lo que tú dices, en las ciudades europeas esto es muy común, que la gente utiliza el espacio público para divertirse, sí, entonces hacen este tipo de festivales. Y ahí conocí el primer festival de luz. Entonces cuando regreso a Barcelona,
converso con esta amiga que era mi socia y le digo, "Ay, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto". Siento que sí hubo un impacto y un precedente de hacer algo diferente, pero realmente lo que a mí me llenó el alma fue poder ver personas de un rango de diversidad súper amplio, es decir, de diferentes edades, de diferentes zonas de la ciudad, de diferentes contextos, acostadas en una plaza en de el acuerdo. centro de Bogotá. Uy, me acuerdo de esa ¿La del CTU? perfectamente, la La del última. CTU. Eso fue La del loquísimo. CTU. Yo no me esperaba porque me explicaban una experiencia de luces y además que era con horarios, ¿no? Sí. Era con unos horarios y era acuéstese, sienta, yo no tenía ni idea, un video total. Y es muy difícil de explicar, el que lo vive es que lo goza, la verdad. pero sí, una vaina impresionante. Sí, entonces eso me llenó muchísimo el corazón y ahí volvemos al carácter para lograr conseguir los fondos, o sea, esto era una cosa un poquito casi que obsesiva de mi parte, en la que yo tenía que tener 6 reuniones diarias intentando conseguir los fondos. No fue nada fácil porque era un proyecto totalmente altruista, era mi primer emprendimiento, no tenía ni idea cómo frame un pitch para alguien a donde ni siquiera iba a haber un retorno, porque no era una inversión. Pero bueno, se sacó adelante, lo hicimos 2 años, fue increíble. Me probó a mí misma que también podía pensar en querer hacer cosas grandes o utópicas o diferentes y pues al final algo sale. Cuando uno le mete las ganas, algo sale. Y salió. Y salió una chimba. Sí. Bueno, listo. Este es un proyecto que igual, yo creo que igual también te abrió mucho las puertas a tu mundo artístico. Pero ¿no? espérate un minuto. Tengo que explicar por qué tengo las manos así. Ah, sí. O sea, Ya lo habíamos obviado, suave, all day, every day. yo aquí llena de pintura. O sea, siempre estoy llena de pintura. Cuando llegó yo la vi y le digo, uy, esos guantes están bien fluorescentes. O sea, siempre estoy llena de pintura, pero nunca de un solo color. Esto es porque vengo de un photoshoot y si me ponía a quitarme la pintura no les iba a llegar a tiempo. Entonces, Igual está una chimba. Les llegó a tiempo a ustedes, muchachos. Esto es por ustedes. Pero bueno, listo. Entonces ya explicamos la pintura. Ya, que yo creo que allá tú empiezas, bueno, dijiste, la universidad empieza a ver como un toque de arte. Este lit, obviamente, pues esto ya es más arte que arquitectura. Pero ya después pasa una cosa completamente distinta. ¿Por qué y qué pasó? sí, totalmente distinta. Bueno, creo que una de las palabras que me define es versatilidad. A mí me gusta cambiar todo el tiempo. Ustedes lo han experimentado y me han visto cambiar a partir de Con estos... una maleta con su esposo que también queremos mucho por todas partes del mundo todo el tiempo y por mucho tiempo llevar haciendo eso. Lo hemos disfrutado, pero bueno, me han visto cambiar en los 15 años que llevamos conociéndonos. Entonces, ¿qué pasó? Después de LEED, me surgió la pregunta de, bueno, ¿ahora qué viene? ¿Qué voy a hacer ahora? Y tiene que ser algo que me llene el alma también, al igual que LEED me la llenó. Y empecé súper metódicamente a hacer unos cuadros en Excel con las 1500 ideas que tenía, a clasificarlas, a ponerles porcentajes para entender cuál era más importante. Yo ya no planeo así, pero ese era mi momento. Y El carácter. el carácter. Y surge una lista de cosas que yo no estaba, digamos, aplicando durante el LEED, que también eran importantes para mí. Y dentro de esa lista de cosas sale este amor por la naturaleza y este deseo de utilizar mis manos para crear algo. Y entonces la idea en la que decido embarcarme, así como de cabeza, fue crear un icopor biodegradable. El interés del medio ambiente también es importante para mí. Y bueno, con LEED había dejado eso a un lado. Entonces me volqué hacia otra cosa, pero que también necesitaba tener pues una ejecución. Ahí entraste tú, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Después del icopor. Sí, tú entraste. Después del sí. icopor. Yo además cuando dijo el icopor dije, esta parte no me acuerdo. No, pero yo sí me acuerdo, yo Esta me acuerdo parte de no esa me tocó. llamada. Icopor biodegradable, porque tú sabías que hay unos hongos que comen plástico. ¿Qué? Ah, mentira que sí, claro, ya me acordé. Me acuerdo de esa llamada no perfectamente, pero sí fue así. Sí, entonces, bueno, empezamos a hablar de hongos y empiezo como que a conocer microorganismos, otros microorganismos durante mi maestría. Había trabajado con microorganismos, algas específicamente para producir energía, pero proyectos académicos. Y entonces, en este momento empiezo a desarrollar un icopor biodegradable
hecho con mycelium, que son las raíces de los hongos, pensado en que fuera para empaques. Entonces, mientras estaba desarrollando el material, empiezo a entender, bueno, cuál es el nivel de capital que se necesita para hacer esto, qué espacio necesito. Y pues en ese momento eran unas cifras a las que yo no estaba lista para enfrentarme. Básicamente, $millones, claro. millones de dólares, y pues yo no estaba lista para salir a buscar una ronda de inversión de millones de dólares en ese momento de mi vida. Entonces, y pues tenía que ser sincera con también los niveles a los que, o sea, uno hace las cosas con miedo y uno salta, pero hay niveles de niveles. Sí, sí, sí. Entonces empiezo a explorar otros hongos y llega el tema de el SCOBY, que pues es un microorganismo que produce probióticos a una bebida. Sabía de una amiga que lo hacía en su casa para ella. Entonces la llamo, le digo, cuéntame esto, ¿qué es? Nos vamos a tomar un café y yo le pregunto en el café. Mientras ella hablaba, empiezo a meterme a internet y a ver qué está pasando en el mundo con esta bebida, que era la kombucha, qué está pasando, dónde están los trends. Ya yo había probado kombucha en los viajes y había visto que pues, era un producto creciente en otros mercados. Entonces le pregunto, ¿cuánta kombucha tienes en tu casa? Ella me dice, no sé, unos frascos como así. Yo, ¿pero eso cuánto es una unidad? Entonces le empiezo a mostrar los frascos y yo, como este, sí, 4 galones, ¿cuántos tienes? 2. Y yo le digo, los puedo vender. Ella me dice, claro, véndelos. Entonces armamos un blurb ahí en el café, rapidito, y mandamos un broadcast de WhatsApp diciendo la kombucha, los beneficios que tenía, de lo que habíamos leído en internet en ese momento, y vendimos las botellas en ese momento. Entonces ahí yo le digo a ella, pues tenemos que salir a comprar una botella, yo me voy a sentar ya en el computador a hacer unas etiquetas, reenvasamos esto y mañana entregamos. Entonces... Ahí es donde dice la experimentación en su máxima esplendor. No. Sí, yo me río porque es que ahorita estamos hablando del miedo y la escala de ser icopor biodegradable y una planta gigante. Entonces no, pero lo que sí puedo hacer es coger mi casa y volverla enteramente un laboratorio de kombucha, güey. O sea, eso eran galones y unos shelves llenos de kombucha y hongo y todo olía delicioso porque eso es como muy frutal. No, al principio olía súper a vinagre hasta que ya el SCOBY logró tener que estar, digamos que saludable, y ya empezó a oler bien, pero al principio era muy fuerte y yo vivía con migraña todo el día. Y además, en ese momento vivíamos en el apartamento de la 76, eso ahí empezó ahí, y lo que tú dices, o sea, habían pasado 3 semanas y ya no eran los 2 galones que tenía mi amiga Dani, sino que ya teníamos todas las estanterías, todos los closets llenos de kombucha. Y Alejandro, mi esposo, en ese momento era mi novio. ¿Era mi novio en ese momento? No, ya nos habíamos ya casado. se habían casado. Ella era mi esposo. Me decía, mi amor, yo te apoyo en todo, pero, o sea, esto está heavy. O sea, esto está heavy. No, era muy heavy. Y entonces ahí nos mudamos al apartamento que teníamos las estanterías. Antes de cama hubo estanterías gigantes Industriales. para poner muchos tarros así de vidrio de kombucha. Sí. De producción de kombucha. Sí, entonces, digamos, ahí entra Santi también al proyecto con otra amiga de nosotros y empezamos los 3 a remarle, empezamos también a iterar el producto, porque el producto, digamos, que tenía un montón de beneficios, pero también un montón de dificultades. O sea, al final tú te podías estar tomando la kombucha y te podía salir un pedazo de SCOBY y no a todo el mundo le gusta eso. Entonces empezamos a hablar con los clientes, a entender que lo que querían era el beneficio del probiótico, que fuera saludable, que fuera una alternativa a lo que había en el mercado, pero que tampoco fuera tan orgánica y tan, por así decirlo, tan artesanal. Sí. O sea, que siempre te la tomaras y supiera igual. Bueno, ahí industrializamos más el proceso. Pero yo me acuerdo de una anécdota, una vez en un cumpleaños de Alejo, de su esposo, yo tenía una gastritis horrible y no podía comer nada de esto. Me dijo, tómate una vaina de esas. Y me la tomé en cuestión de 10 minutos, estaba perfecto. O sea, Oye, es que era un remedio impresionante. Y es que funcionaba y funciona. Sí. O sea, el tema de los probióticos es un tema... Sí, no, claro. Real. Y ahora sí ya cada vez más lo sabemos. O sea, en Claro. ese momento creo que era un secreto para mucha gente. Sin Ya- duda estábamos anticipados. Exacto. No supimos medir el timing bien. En algunas cosas sí, en otras no. Pero bueno, digamos que fue súper chévere para mí porque, uno, pues pude compartir un montón con Santi y con Cata y eso
para mí era priceless. Dos, el crear toda la marca, el aprender cómo crecer, digamos, las ventas. Ahí hice la primera ronda de inversión. Entonces, aprender también de cómo esto iba a ser un retorno para las personas. Lograr que, aunque la empresa cerró unos años después, lo hiciéramos de una forma en la que todo el que invirtió quedó tranquilo con lo que se hizo, con el dinero que seguíamos teniendo de la empresa. Entonces, eso me llenó un montón, pero al final, cuando se terminó la parte creativa de diseñar el producto, de usar las manos para cuidar el organismo de la marca, entonces como que mi alma empieza Volvió tu ser a decir, hey. O sea, ya estos solo números, no. Sí. Bueno, listo. Entonces yo creo que perfecta transición es listo. ¿Cómo te das cuenta de eso y cómo brincas ahí A coger oficio. a lo que estamos haciendo ahora que cogiste oficio? Y seguramente no fue con un Excel y con probabilidades de qué es lo que más va a pegar. Para Cuéntanos nada, ahí cómo fue para ese salto al oficio. Sí, lo voy a decir de una manera en la que nunca lo he dicho. ¿Y cuál es tu oficio también? Porque nunca lo dijimos hasta ahora. Ah, sí, el misterio. Bueno, entonces voy a empezar por cuál es mi oficio hoy en día. Pues soy artista plástica, hago todo lo que creo con mis manos, principalmente pinto, pero obviamente exploro muchos materiales, pero pues creo arte, exhibo y vendo mi arte. Eso es como mi oficio. ¿Cómo fue esa transición? Yo creo que empezar a utilizar mis manos para cuidar estos cultivos hizo que me conectara más con esa parte sensible. Pero también hubo una situación personal que marcó mi vida. Y bueno, ya no sé si nos vamos a ir a algo muy profundo o lo que sea. Si te sientes cómoda, Exacto. nosotros felices de escucharlo. Sí. Si no, no te preocupes. Siempre, Bueno. siempre. Hubo un momento en el que ya yo sabía que no podía continuar con Alive, que no habíamos dicho el nombre, Alive. Alive era lo de los Alive. probióticos. Alive Drinks, Alive Kombucha. Yo que no podía continuar ahí porque se había convertido solo en números. Y en ese momento ocurre la muerte de una persona muy cercana a mí, que es mi abuela. Mis abuelos paternos fueron mis padres junto con mi mamá. Y cuando mi abuela muere, ocurre algo en mi cerebro en donde se empiezan a destapar un montón de recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia que yo pienso que mi cerebro por Tenía bloqueado. estrategia bloqueó porque yo no estaba lista para trabajar esas cosas hasta ese momento de mi vida. Entonces se abre todo esto y mi primera reacción es, ok, yo tengo que ponerle foco a esto y tengo que transitarlo de la mejor manera, aceptando las oleadas que me están llegando de visuales, o sea, eran como que síndrome postraumático, sí, o sea, Lleva súper visual estas experiencias, estos recuerdos. visual, podía estar dormida y despertarme con un recuerdo, corrientazos por mi cuerpo, como que síntomas físicos a los cuales yo no iba a ignorar ni quería ignorar porque siempre he aceptado mis emociones y para que las emociones le enseñen a uno lo que le vienen a enseñar, uno tiene que recibirlas. Entonces, claro que las iba a recibir, pero no las iba a recibir tumbada, las iba a recibir de una manera en la que las pudiera procesar. Entonces, naturalmente, llega a mí el, tengo que hacer esto a partir de algo que yo amo y es pintar. Y tengo tantos años en los que no pinto que tengo que hacerlo y tengo que pensar una estrategia de cómo voy a pintar de una forma en la que pueda volverse prolongado para mi vida. Porque si me pongo a pintar, o sea, todos los caminos son válidos y pinten siempre. No importa si están pintando un cuadrito, un arbolito, una manzanita, pinten, dibujen, o sea, creen, rompan, o sea, cojan el lienzo, lo que quieran, patéenlo, pero creen. Pero para mi personalidad, yo necesitaba entender cómo lo iba a hacer, lo que les decía, para que perdurara. Entonces, en ese momento yo decidí, yo tengo que sentarme a desarrollar una técnica específica que me sirva para mi proceso personal. ¿Y qué características tiene que tener esa técnica? Entonces, lo primero es, tiene que ser fluido. O sea, tiene que ser algo, tiene que ser pintura, ¿sí? No voy a hacer cosas digitales, no, es pintura, tiene que fluir, tengo que tocarlo, tengo que sentir el material, tiene que ser colorido.
¿Por qué? Porque estoy en un momento de emociones duras y fuertes y yo necesito traerme lo positivo a mi visual para transitar esto. Tiene que ser unas creaciones rápidas. Eso es controversial, yo sé. Porque muchas personas le preguntan a uno, como que, ¿y cuánto tiempo te demoras haciendo esto? Pero para mí, una obra de arte no es el que yo me demore meses creando una sola obra, sino que yo pueda permanecer en la energía que estoy creando esa única pieza desde principio a fin. Sea media hora, sean 5 días, pero que el flow que sientes, sí, yo te O entiendo. sea, yo me estoy sumergiendo en una energía específica que quiero poner en una pintura y yo no puedo interrumpirla. No puedo interrumpirla. Si la interrumpo, pues en otro momento puede volver una energía similar, pero es otra, la estás buscando y yo no quiero buscarla, yo quiero que llegue. Entonces, pues me encerré en un cuarto. Por primera vez le dije a Alejandro, Ale, mi amor, no puedes entrar. Vete. O sea, Alejandro y yo, ustedes saben, Sí. compartimos todo, trabajamos todos juntos, yo estoy en lo de él está en lo mío, siempre, en todo. Laboral, personal, en todo. Y en esto le dije, necesito que me des un espacio, que yo no voy a salir de este cuarto hasta que yo no tenga un resultado que considere que está a un nivel al que puedo decirle a una persona, ten esta pieza en tu casa. Entonces, bueno, compré unos materiales, llamé... ¿Y eso fue un solo día entero? Eso fue como una semana. Me encerré como una semana. ¿Y eso fue en Bogotá o ya estaban...? En Bogotá. En ¿Y Bogotá. te encerraste? ¿Es que igual te entraba, comida te pasaba por la puerta y chao? ¿O salías No. a lavarte los dientes? No. Por la puertica. O sea... Cierra. No, tampoco. O sea, me encerré, es que literalmente, o sea, todas las mañanas entraba, salía, o sea, hacía todo lo normal, Vale. me bañaba, comía, pero volvía a entrar a puerta cerrada. Cuando digo tu me flow, encerré sí. es a puerta Y cerrada. nadie entraba sí. ahí hasta No. que nada, vale. No, y Alejandro, obviamente. Intenta yo, mi amor, No. por favor, no, esto tiene que ser solo mío. Qué curiosidad, obviamente. Es ser más curioso que Alejandro. Además. O sea, Sí, imposible, más curioso que Alejo. Pero bueno, entonces esa semana me encierro con un montón de materiales. Antes de encerrarme conversé con algunas personas que ya creaban artes. Conversé con uno de mis primos que es artista, bueno, con varias personas que eran como mentores en ese momento. Y de pronto llamo a Alejo al final de la semana, no me acuerdo si fueron como 5 días, y man, listo ahí. en la puerta. Y yo, bueno, amor, te voy a mostrar lo que hice. ¿Qué opinas? Obviamente, súper nervioso. Porque esto es algo importante para todos los artistas. Uno nunca sabe. O sea, como que uno termina una pieza y uno no sabe si no, si funciona, si no funciona. Entonces uno tiene que dejarla respirar un poquito y luego uno regresa. Okay. Hay otras que uno inmediatamente dice, la amo. Ya. Entonces, bueno, yo necesitaba en ese momento el reassurance de Alejo. Alejo entra y Alejo como, pero tú cuándo la vida habías pintado esto, o sea, ¿Dónde está Steffi? ¿Qué hiciste con ella? o sea, como que no entiendo nada, o sea, sí entiendo, porque obviamente creen en mi talento, pero era como, ¿de dónde aprendiste esa técnica? Y yo no, pues ni idea, entonces ahí le conté cómo la pensé, y en ese momento pinté 8 cuadros, de los cuales escogí 7, y dije, necesito continuar con esto, armé un portafolio, apliqué a la Escuela de Artes de Nueva York a un intensivo de verano que tenían, y ustedes saben cómo es Alejo, entonces me dijo, pero no pierdas esa parte de tu carácter, véndelos, y yo, no, pero ¿y cuánto le pongo? No, bueno, decidí, armé el portafolio, lo mandé por WhatsApp, y en un día vendí los 7 cuadros. Entonces, eso también... Qué locura, güey. O sea, Y para México, para Estados Unidos también, ¿no? se fue uno a Estados Unidos, otro a México y el resto sí fueron en Colombia, unos en Barranquilla, otros en Bogotá. Y... Great success. Aquí Sí. como anécdota, yo quería comprar un cuadro de esos, no alcancé. Y desde ese entonces le quería comprar uno a Steffi, pero pues yo ya estaba viendo en Francia. No, cuando tal, en un momento llegó una galería de Madrid que te va a comprar un cuadro. Y me dijo Steffi, oiga, van a hacer una exposición en París, ve y lo compras, que igual ese cuadro es para ti. yo lo pinté Bueno, para ustedes. Lo había pintado para nosotros. Sí. Y bueno, fuimos a la galería, muy chévere, lo compramos y faltando, o sea, llegó a la casa, creo que no lo alcancé a destapar y
y Ana María creo que esta semana me dijo, me quiero regresar a Colombia. Y yo duré casi que un año mirando a ver cómo me traía el cuadro, porque pues traerse un cuadro de París no es tan fácil. Pero bueno, aquí está en la entrada de mi casa. Yo estaba en París en ese momento. Y tú estabas en París en ese momento. Y Ana María me dijo, no, yo me quiero devolver, ¿qué vamos a hacer con el cuadro? Y yo dije, no, o sea, tranquila, tú haz lo que tengas que hacer, que solucionamos. Y se solucionó. Pero bueno, interrumpí, pero porque... No, o sea, anécdotas importantes. Porque ese cuadro le dio la vuelta al mundo también. Hoy me acuerdo que, aprovechando que van a tener casa nueva, nosotros hicimos un intercambio. Sí, Y tú no has recibido tu obra. No. Y la vas a recibir en tu casa nueva en enero. estoy muy emocionada. Voy a contar sobre el intercambio. Entonces, una de las como reglas que yo me puse al principio por conocerme es no puedo regalar mi arte porque si no, no se me vuelve un camino profesional y yo le hubiera querido regalar mis cuadros a todo el mundo, a todos mis amigos. Y esa era una pregunta que yo quería tocar. ¿Cómo pasa también? Porque una de las cosas es la parte económica, ¿ok? ¿Cómo vivo de esto en el flow, pero también pues que pueda vivir y comer? Listo, entonces ya te contesto tu pregunta. Pero surge una situación y es que alrededor mío yo tengo muchos amigos creativos porque hoy uno se empieza a unir con las personas que cogen oficio. Que cogen oficio. Sí, y pues siempre me han encantado, o sea, las piezas que Santi hace, obviamente toda la joyería del bow, pero también las piezas que tú estabas creando en ese momento y contigo surgió la idea en una conversación que le digo, Santi, hagamos un intercambio. O sea, yo quiero una pieza tuya y yo te doy un cuadro mío. Y ahora lo voy a tener en mi casa. Y yo recibí tu pieza, que está en mi casa, tu cuadro. Y el mío fue una de mis 2 propuestas finales para la tesis de orfebrería. Sí, Sí. sí, Está sí. una chimba. Ay, no, me muero por verla ya. Entonces, para tu pregunta del tema de lo económico en el arte, es un misterio, es difícil. Nadie sabe. Es difícil, o sea, sin duda, y para ser súper honesta, digamos que el estilo de vida que yo llevo, en donde viajamos y estamos todo el tiempo en movimiento, no lo podría hacer al estilo en el que lo hago hoy si fuera solo con mi arte. Obviamente influye mucho lo que hemos logrado con la empresa de Alejo, mi esposo, y eso hace y me permite a mí, o sea, por suerte y fortuna, me permitió a mí poder tener un inicio en donde yo me quité la presión de qué pasa si no vendo. Por suerte, pues empecé a vender, pero me pude quitar esa presión, Claro. aunque se me diera. Y que esa presión yo creo que también facilita ese flow y esa conexión con tu arte y con la creatividad mucho más fácil, yo creo. Quitarme ¿no? la presión. Quitarse la presión, ¿no? Yo creo que la presión a veces es buena. Okay. O sea, siento que la presión también ayuda a la consistencia. La presión ayuda a uno quererse exponer más, a buscar canales para mostrar lo que estás creando. Siento que si no hay presión, conlleva un nivel de disciplina y consistencia distinto. Totalmente de acuerdo. O sea, son como dos retos distintos. Tiene ¿sí que haber me un entiendes? balance, tiene que haber un balance, de acuerdo. Obviamente si hay una necesidad económica, entonces hay una presión con un poco de angustia. Si no hay una necesidad económica, hay una presión de como estabilidad mental y como poder. Ok. Bueno, listo. Ya entonces hablamos de la parte más económica, ya metámonos más en el arte y en eso mismo que pasó, digamos, esa semana que te encerraste, que descubriste un proceso que seguramente obviamente ya has perfeccionado con diferentes técnicas o diferentes materiales, no sé, ya nos contarás. Pero pues es también como que nos cuentes como cuál es ese proceso creativo al que te enfrentas cuando tienes un lienzo en blanco o tienes una obra nueva. Sí. A ver, te voy a contestar eso hilándotelo con lo que había pasado antes en mi vida y como con lo que venía desde Alive. Ocurre una necesidad de calmar mi mente y mis emociones para crear. Y encuentro una palabra que se vuelve como un concepto eje dentro de mi arte, que es eutierría. Que literalmente es una de mis palabras favoritas. Y la aprendí por ti, además. También. Y eutierría quiere decir cuando uno se siente absolutamente conectado y uno con la tierra y el universo.
O sea, es el sentimiento de perteneces, todos estamos conectados, todos somos lo mismo. Entonces, la llamita inicial que arranca siempre con mi arte es el amor por la naturaleza y el entendimiento de que yo y tú y todos somos naturaleza. We are because we belong. Eso dice uno de mis tatuajes. Exacto, exacto, pertenecemos. A verlo. Muy Sí, bien. yo me acuerdo de una conversación que tuvimos que me marcó mucho también, que fue sin juicios de valor ni nada, porque me parece, y lo dijimos así, fue, encontré con que me siento plena en un momento que yo no lo había encontrado, y yo como putas. Y ahí aprendí, creo que ese concepto fue la primera vez que lo oí. Y yo, ¿qué? Porque ni lo sabía pronunciar, nunca lo había oído. Y tiene que ver con eso, o sea, lo que estás diciendo pues me conecta totalmente a eso. Uno está pleno el momento en que we are because we belong y estás en esta unidad con todo. Perteneces. Y obviamente pues llego a ese concepto como que leyendo, buscando de los temas que a mí me tocan, o sea, sentirme consciente, entender que cuando me conecto con alguien o con cualquier ser vivo, eso me hace sentir gozo. Entonces buscando sobre esto encuentro el concepto de tierría. Y entonces para contestarte a tu pregunta, digamos que siempre que voy a crear una obra busco no poner un juicio de valor, sino soltar para estar en un estado de conexión en el que yo me vuelvo casi que un agente, un medio, pero no estoy como tomando decisiones súper racionales en el proceso, sino que hay unas decisiones que yo tomo al inicio, como mi paleta de color, que igual puede ir cambiando en el proceso, como en el momento en el que voy a arrancar a pintar, eso lo decido si medito o no antes de pintar, de acuerdo al día que haya tenido, pero luego cuando ya arranco a hacer la obra, es casi que como Un trance. un trance. Lo que iba a preguntar. Sí, es un trance en el que además ustedes no me han visto pintar. No. No, porque creo que alguna vez te dije y me dijiste no, o sea, creo que eso de encerrarte sigue siendo parte de tu... O salvo que ya uno se vuelva parte del trance y ya es distinto, lo sé. O sea, ya ha salido el cascarón, digamos que ya, por ejemplo, he hecho talleres en donde somos muchas personas pintando en un espacio gigante. Me costaba mucho al principio. Con mis colegas, por ejemplo, artistas en Nueva York, tengo una amiga que ella está pintando al lado mío y funciona súper bien, compartimos la energía, pero cada quien en lo suyo. Pero sí, es un trance. Claro. Y como es un trance y es... Sí, no sé, un viaje en el que es muy personal, aunque sea conectado, no sé si tiene sentido, me cuesta mucho como o poner la cámara y grabarme pintando o dejar que alguien esté todo el tiempo ahí y literalmente se lo voy a escribir. O sea, yo lo que hago es, cojo mi lienzo o mi papel cuando hago mi técnica, la que parecen cosas de la naturaleza que les muestren. Yo cojo superficies de diferentes alturas, una mesa, un banco, un trípode, diferentes cosas y monto el lienzo o el papel de una forma en la que quedo como una montaña. O sea, y que fluya la pintura. En algunos momentos fluye, en otros momentos es el trazo de mi mano, en otros momentos es el trazo, digamos, de una esponja, de diferentes elementos. Casi siempre son, o sea, mis manos y la gravedad. O sea, como que hay un estudio inicial cuando estoy armando este landscape, este terreno, de cómo va a transitar el fluido. Luego también he ido creando como un diccionario, por así decirlo, de si mezclo un medio denso con un medio más líquido que se llama el high flow, o con una pintura mate con una pintura brillante, y si las mezclo y si ponte tú que pongo la más densa abajo y ya está en un 70% seca y luego encima pongo una de high flow cuando falta el 30% de secado, entonces ¿qué textura me va a dar? Entonces he ido creando como un manual. Es que es tu técnica, Sí, yo nunca había visto un cuando mostremos, yo creo, es algo que, como decía Alejo, has ido perfeccionando. Imagino que salió desde ahí, desde tu encierro, una semana que Alejo no podía entrar.
pero es una técnica tuya que tú eres la única que puedes, es tu escuela prácticamente. Sí, ha sido un estudio de Hasta el papel, me acuerdo que... Hasta el papel. Tantos papeles que he tenido que probar, pero el que amo no lo quiero cambiar nunca. Además, como pinto en lugares diferentes, me pasa que, por ejemplo, el papel que utilizo es un papel europeo que no consigo en Estados Unidos. Las pinturas que utilizo, que son las que más me gustan, son de Estados Unidos y no las consigo acá. Entonces, el pintar en la marcha también ha sido todo un reto. Pero chévere. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta, Steffi, y es, en esos momentos que uno está cagado al miedo en la vida o lleno de rabia, conectar es muy difícil. Tu arte, o sea, también se ahora de esos momentos, o tú también te conectas en unos momentos y entras en trances con esos sentimientos. Tengo estrategias, o sea, porque obviamente todos pasamos por esos momentos en donde o pensamos que no podemos, o estamos, lo que tú dices, con una emoción fuerte, que en mi caso casi nunca es la rabia, pero puede ser la tristeza o pueden ser otras emociones. Y me toca pensar en estrategias puntuales. Entonces, por ejemplo, la meditación, que lo he mencionado mucho. Si yo estoy off, hasta que yo no logre meditar, no voy a empezar a pintar. O puedo empezar a crear arte, pero no mi técnica. Entonces, digamos, una estrategia cuando estoy desconectada es, me voy, busco un material nuevo, que puede ser, no sé, en la naturaleza, pueden ser hojas, ramas, o me voy a una tienda y compro un nuevo tipo de pintura y empiezo a crear algo que no tengo una intención de que se vuelva una obra final, sino solamente voy a jugar. A soltar. A soltar, a soltar. Pero, entonces, digamos... Jugar, esa palabra me gusta. A jugar y cuando lo que me pasa es empiezo, entonces como no sé, digamos, compro una pintura que nunca he utilizado, que en vez de diluirse con mis medios o con agua, que es lo que normalmente hago, la tengo que diluir, tú que compré óleos y la tengo que diluir con trementinas y es más a base de aceite y es otra cosa que no sé utilizar del todo, entonces mi cerebro se desconecta porque estoy en el reto de entender qué hago con eso. Exacto, algo nuevo. Cojo ramas, entonces listo, estoy cortando las ramas, entonces empiezo a armar una geometría y como es algo que no es lo que siempre estoy haciendo, lo que tú dices, el aprender algo nuevo, me saca del estado, digamos, o desconectado o negativo en el que estaba y luego entonces ya puedo volver a mi conexión de mi técnica. Ok, pero entonces digamos que en tu técnica, por ejemplo, tú estás alejada de la rabia. Sí. Sería muy difícil, digamos, que poderse conectar a través de la rabia, porque tu arte definitivamente no muestra rabia, por lo menos como yo lo percibo, no es. Entonces, a ver, ocurre algo que no lo he mencionado ahora mismo, pero que seguramente si entran a mis redes lo van a notar, y es que arranco con la técnica súper fluida, la que se vuelven elementos de la naturaleza, aunque sea abstracto, y luego, en paralelo, empieza a surgir como otra técnica, que no sé si la han visto, que es un poco más expresionista, en donde es más como gestos. Hay como manchas, trazos. Entonces tú puedes ver como de pronto un trazo rápido, un trazo lento, algo suave, algo duro. Entonces empieza a surgir en paralelo, y es por esto que tú me preguntas, esa otra técnica, que es cuando estoy cargada con emociones y no logro como que entrar a ese trance, empiezo a tener otro diálogo con el material, que es la pintura, y nace esa técnica expresionista. Entonces, hoy en día, cuando sale esa técnica, estoy en un estado distinto al de la fluida, al de la deutierría, y ahí puedes ver muchas más emociones. O sea, puedes de pronto ver un cuadro que tiene unos trazos con la mano así negros y de pronto ves otro que es súper como suavecito, como con verdes y rosados. Entonces como que ahí puedes sentir más mis emociones, mientras que en mi técnica de utillería es más como la conexión del pertenecer, como la emoción de pertenecer. Eso está muy como lo que hablábamos desde el principio de carácter. Ser. Total. Chévere, y nunca no lo había planteado así, no lo había visto así. Ambas cosas son importantes. Sí, que eso iba un poco también a mi pregunta y es, listo, una persona que se ha movido por tantas cosas, desde la experiencia de emprendimiento, desde la experiencia de la cultura, que todas esas cosas, ¿cómo se reflejan en tu arte ahora?
la versatilidad de lo que veo en la cultura y O de todo lo que hiciste antes, más bien, también. Porque también, toda la razón, porque tú todo el tiempo estás en algo nuevo, especialmente cuando uno viaja, hay vainas que uno nunca se imaginó, como algo nuevo, no, literalmente estás viviendo algo nuevo. Sí. Y de pronto algo que tú que estás desarrollando tu técnica, te antojas de algo nuevo o de incluir algo, creo que sí está bien interesante eso. Sí. No lo había pensado tampoco. Hay algo muy importante en mi arte y es el color, que no lo hemos mencionado tanto. Y siento que el tema del movimiento y los viajes y las culturas me conecta con el color. Entonces, depende de dónde yo esté, de dónde vengo, por lo general entro como en un periodo de coger una paleta de colores específicas. O sea, por ejemplo, ¿En qué estamos ahora? ahorita estoy en rojo y ahora les hablo del rojo. Okay. Pero te iba a poner un ejemplo. Por ejemplo, el año pasado estuvimos un mes largo en el desierto y yo estaba, pero con los amarillos y cafés que no me los sacaba nadie. Ahora estoy con el rojo y el rojo es raro porque cuando empecé con esto no sabía que me hacía sentir el rojo, mientras que sí sabía que me hacían sentir todas las otras paletas. ¿Sí me entiendes? El verde siempre me hacía sentir fluidez, tranquilidad. Los cafés eran más como serenidad, pero como de mellow, de Como de sintonía polo a y tierra. frecuencia bajita. Los verdes eran como que energético, pero energético conectado. Y los rojos yo nunca entendía qué eran. O sea, los rojos era como, el día que me sentía confundida pintaba en rojo. Y ahora para mí el rojo es como, o sea, toda mi explosividad saliendo, no sé. No sé. Bueno, pero chévere, cosas que van por el camino. Entonces sí, los viajes me conectan mucho con específicos, con colores. ¿Qué nota? Bueno, yo creo que hay una cosa que me gustaría entender y es, bueno, has explorado tu técnica, cada vez va cambiando. ¿Qué sueñas? A ver, sueño con hacer demasiadas cosas más durante mi vida, pero que todas esas cosas permitan que yo pueda seguir desarrollando mi pintura y mi arte. Sueño con tener el tiempo suficiente para estar presente para las personas que amo cuando lo necesiten. Eso ya lo logro. De acuerdo. Y quiero seguirlo logrando. Sueño con no dejar de viajar, pero tener mis hogares. Estamos en eso. Sueño con llevar mi arte al espacio público. Ok. Sueño con coger otros temas culturales y traerlos a mi camino profesional. No solo la creación de arte, sino, por ejemplo, lo que hacía con Lid. No exactamente como lo hacía con Lid, pero hay otras cosas de las artes que a mí me apasionan. O sea, yo soy una apasionada del ballet, soy una apasionada de la música clásica, soy una apasionada de la arquitectura, soy una apasionada de la escultura y necesito poder traer más eso, no solo como espectadora. Ya. Ok. Y a nivel de arte y de técnica, o sea, sé que ahorita hablabas mucho de pinturas, de fluidos. Vi hace poquito y por eso hago la pregunta, porque tengo ganas de algo así. Estabas empezando a explorar con esculturas. Sí, digamos que ya he hecho varias esculturas, todavía no he mostrado nada, todo ha sido para mí. O sea, todavía estamos en el proceso del cuarto encerrado con las esculturas. Sí. Sí, ha sido más largo. Présteme la llave. Ha sido más largo el proceso del cuarto cerrado de las esculturas que el de la pintura. Okay. Pero la realidad es que ha sido más largo porque yo me sueño con escalas gigantes. Sí, ¿Qué tan gigantes? O sea, Ciudad, lo que estabas diciendo. Ya, listo. sí, o sea, mi formato más chiquito de una superficie es un pliego, o sea, 100 por 70 centímetros. Para mí eso es lo más chiquito. En Estados Unidos eso es como que, pero tus piezas son grandes. Y yo soy como que, no, eso es súper chiquito. O sea, yo quiero forrar fachadas. Ya.
¿Entiendes? Yo quiero coger una rotonda y hacer esculturas gigantes. Como en las plazas de Barcelona. Como en las plazas de Barcelona, exacto, y poder hacer cosas así aquí en Colombia. Entonces, sí, digamos que la exploración de las esculturas está llegando. Siento que para lo que tengo, lo que visualizo todavía a nivel técnico, no estoy ahí. También por el costo que conlleva construir arte en estas dimensiones y en estos materiales que te permiten resistir el ambiente. Claro. Pero llegará. Bueno, igual esta casa para ti es un espacio público, entonces bienvenido a todo. Te va a llegar. No te preocupes, te va a llegar. Cuñita. De pronto me demoro, pero te va a llegar. Tenme paciencia. Totalmente. Bueno, ¿y algún proyecto específico o alguna exposición o algo que estés planeando ahorita que nos quieras contar? Hay muchas cosas, pero les voy a hablar de una que no he hablado públicamente. Uy, primicia. Sí, y es que como ustedes me conocen y ya saben que si voy a hacer algo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, no me quiero quedar en la mitad, sin importar que me tome años, sí, que sea despacio, pero ir avanzando. Y hay una cosa que es una realidad en la industria del arte, como en otras industrias, y es que es muy importante las conexiones, es muy importante el network, y el network para mí es algo que se construye. Total. Así como cuando Lead tuve que construir un network, o como cuando Alive también, pues para esto también lo tengo que construir. Y con lo que les decía antes, de que yo quiero unificar otras de las artes clásicas. Sí. Entonces tengo una idea, han surgido 1000 ideas, pero esta ha conectado y ya he empezado a tener algunas conversaciones, y estando ahora en Nueva York, esta idea se puede materializar. O bueno, estoy en proceso de entender si se va a poder materializar. Todavía esto es súper nuevo. Yo quiero coger los water lilies de Monet. En Estados Unidos hay más o menos entre 15 y 20 water lilies de Monet. Y quiero sacarlos de los museos. Quiero ponerlos en un espacio que todavía no está definido, pero les voy como a narrar la experiencia. Okay. Water lilies de Monet en el Jardín Botánico de Nueva York, con el New York City Ballet performing, con la Filarmónica tocando, en una gala en donde básicamente es como que la gala de las galas, porque todas estas organizaciones hacen sus propias galas, pero ninguna colabora. Y yo siento que en las artes y en la filantropía hay que colaborar. Claro. O sea, hay que unirse. Entonces, juntar a varias organizaciones y a varias entidades para hacer una gala grandota, pero que no sea una gala mediática o una gala de trabajo, sino que estas personas que vengan a disfrutar de la experiencia. Y a conocerse. Y a conocerse entre sí. Entonces, digamos que el perfil del invitado es un filántropo que ya hoy en día es un patron de las artes. Okay. O sea, no es alguien que va a ir porque va a ser el evento, porque quiere que lo vean ahí, sino porque ama lo que va a ir a vivir ahí. Y la intención de hacer esta gala, pues uno es como empezar a construir ese network, ponerme el reto de, bueno, no sé si serán los Water Lilies, pero unas obras de algún grande en la historia, tenerlas en este espacio, entonces ponerme el reto de crear eso otra vez, que mi carácter va a tener que volver a también jugar. A lo que nos contabas en Lit, carácter, cómo armo esta vaina. Pero no carácter 100%, en cada paso me voy a preguntar qué haría mi carácter y qué haría mi ser, y voy a decidir de acuerdo a cada paso cuál de los dos va a jugar. Y la intención de hacer este proyecto es, paralelamente está el tema de la empresa con mi esposo, en donde Alejo ha ido creciendo esto, pero no necesariamente es su misión de vida, y él lleva un tiempo intentando ver cómo conecta su empresa con su misión de vida, y son conversaciones que surgen pues todo el día para nosotros. Y hay una idea ahí de cómo conectar su empresa con una misión de vida, pero esa idea que tenemos tiene varios eslabones, en donde en el primer eslabón, yo ya te había contado esto. Creo que sí. Sí. Sí.
Sí, ustedes estaban cuando hablamos de esto, sí. Esta es la segunda vez que hablo de esto. Pero bueno, en donde en el primer eslabón se necesitan unos recursos para poder armar una ONG en donde va a haber, digamos, un semillero de educación y nutrición y deporte y juego para una población específica que queremos escoger acá en Colombia. Entonces la idea es que en estos próximos 2-3 años yo logre ejecutar esta gala a donde vamos a hacer este network top tier y los fondos que se recauden a partir de esta gala van a ser los que nos va a jalar a poder construir ese primer eslabón. Obviamente esto todavía está en pañales, o sea, ahora mismo estoy concentrada en entender cómo ejecuto la gala, Sí, de acuerdo. después miramos lo otro. Igual es otro, en su momento traeremos a Alejo también, porque Alejo es Sí. otro personaje que tiene que sentarse acá. Sí, Yo sin algo duda. que quiero decir es que, sea como sean pañales, no tengo la Dudas. menor duda ¿De qué va a ocurrir? de que va a ocurrir y que va a ser una vaina Gracias. demasiado espectacular y salida de control. Gracias por la confianza, gracias por la confianza. Pero sí, entonces tiene todo que ver con mi arte, porque este network es el network que también me ayuda a poder seguir avanzando en mi carrera, pero que además me puede dar el capital para otro impacto que queremos generar en el proyecto de vida con mi esposo. Que ellos Entonces- quieren dejar este mundo mejor. Espectacular. Eso sí es claro. Sí. Bueno, pues, Entonces, bueno, Pues yo creo que y para si ir se puede ayudar a cerrando, trabajarle, aquí estaremos también. para- vamos Total. a necesitar ayuda, así que a todo el que le resuene, o sea, escríbame. De una. de una. Ya te escribí. Para ir cerrando, Steffi, yo creo que te queríamos preguntar qué le quisieras decir a alguien que está transformando su vida, haya cogido oficio o no, desde el punto de vista del arte, de transformación en el arte, de transformación en emprendimiento o de transformación en la vida. En la vida van a pasar demasiadas cosas y podemos vivir cuantas vidas queramos dentro de esta. Entonces, aunque haya miedo, uno tiene que lanzarse y probar. Nunca vamos a tener las cosas totalmente definidas, nunca vamos a saber qué pasan, pero cuando uno tiene una intuición que le dice a uno que hay que hacer algo diferente o que hay que probar algo nuevo, uno tiene que hacerlo, porque cuando el tiempo pasa, uno se da cuenta para qué tenía que haber hecho eso, por qué tenía que haber pasado por ahí. Entonces, no, pues mi consejo es, cuando hay miedo, busca un amigo, le cuentas y igual saltas. Que el amigo te empuje. Que te empuje. O te agarras de la mano con el amigo y saltan los dos, No, pero hay que el intentar. amigo empuje también es bueno, o sea, uno también tiene que rodearse de esas personas que lo empujan y lo presionan a uno con amor, obviamente, Claro. a ser mejor y a sacar esa mejor versión de su mismo y Claro. y a lanzarse. Will Claro, o Smith, sea, como ustedes, que se agarran de la mano y saltan y empiezan a hacer estas cosas nuevas, estos todo contenidos. es nuevo y vamos probando y vamos a Claro. seguir sacando gente tan espectacular como tú. Te amo. Will Smith tiene una frase que me gusta mucho, con toda una anécdota, pero que el mejor lado de la vida está al otro lado del miedo. Total, Sin duda, total. sin duda. Muy buena frase. Pero bueno, no, pues cerramos con eso, Steffi, de verdad, muchas gracias. Sabes que eres muy especial para nosotros. Los amo. Y estas conversaciones siempre son muy chéveres. Y qué bueno que lo pudimos sacar. Pendiente, que después hablaremos. Que hemos hablado desde muchas historias, pero eso viene después. Pero nada, gracias por dedicarnos el tiempo, gracias por siempre ser como eres. No a ustedes. Y pues nada, adelante, a que se construya esa gala. Para adelante. Eso, muchísimas gracias. A Y ustedes. sigan en sintonía para los siguientes capítulos que seguiremos trayendo lo mejor que podamos, tratar de siempre hacerlo mejor y de seguirles mostrando historias para que conecten como nosotros conectamos con las historias personales de personas espectaculares que están haciendo, que cogieron oficios espectaculares, la verdad. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.